He fet del silenci una guerra. He après a viure sense res. Yo soy campesino puro y no empecé la pelea. Pero si me buscan ruido, la bailan con la más fea. Bienvenidas y bienvenidos a Pueblo, un programa en el que debatir sobre asuntos que afectan al pueblo, del que todos formamos parte. Tú que estás al otro lado, un servidor que les habla, Andrés Cabrera. Hoy unos amigos que nos acompañan. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Adriana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Andrés? Habéis venido aquí, os voy a contar un poquito, es la primera entrevista que hago con 3 voces. La semana pasada la hice con 2 voces. O sea, he pasado de entrevistas unipersonales a de repente a esto que se convierte en una tertulia, pero me apetece. Vamos a hablar del estallido de Chile que comenzó en 2019. Todavía sigue habiendo una agitación social en Chile. Lo primero, me gustaría que os definierais vosotros, Felipe, quién eres, Adriana, quién eres, Javi, quién eres, para que la gente os tenga un poquito de contexto. Decir lo que queráis sobre vosotros para tener este contexto. Bueno, yo soy chileno, pero llevo viviendo en España hace casi 15 años. Y bueno, me dedico a la investigación social, a la antropología, visual ahora mismo. Y bueno, eso, hemos estado en Chile haciendo algún tipo de trabajo y eso es lo que vamos a compartir ahora aquí en el programa. Adriana. Hola, pues nada, yo soy Adriana, soy profesora en la Universidad de Málaga y también me dedico a hacer, en concreto antropología, etnografía en general y antropología visual ahora mismo. Y nada, he trabajado sobre el movimiento 15M y me dedico un poco a esas cosas, me interesan los movimientos sociales. Javi. Pues nada, yo soy Javi, soy trabajador de una empresa de instalaciones y bueno, conocí el movimiento de Chile y la revuelta pues gracias a unos amigos que viven allí y luego pues mi compañero Felipe, que está aquí presente, me ha aliado para que venga al programa a contar mi experiencia. Sobre mí, pues soy un activista de los movimientos sociales desde hace mucho tiempo y bueno, aquí estamos en la pelea. Felipe es un liante, te ha liado y no ha parado hasta tenerte aquí con nosotros, ¿eh? Y yo lo tenía que decir. Que quedase constancia de ello, ¿verdad? 18 de octubre de 2019, ¿cómo lo vivisteis? Justo el día que empieza Chile a salir a las calles y que empieza esa represión estatal. Lo vivimos de una manera adrenalínica, o sea, en casa con Adriana empezamos a vivir en horario chileno. No nos podíamos despegar de la pantalla del ordenador, escuchábamos las radios, 3 radios de manera simultánea, la televisión chilena, todo lo que podíamos, y estuvimos un par de meses sin dormir, o durmiendo muy poco, porque queríamos estar completamente conectados, llamando a los amigos, a las amigas. Teníamos mucha inquietud por lo que estaba pasando, preocupación por la gente que queremos que está allá, y una necesidad de tener información que no era fácil desde aquí en España. Sí, como dice Felipe, bueno, pues quedamos enganchadas a la pantalla, en concreto a la pantalla de la televisión, si no recuerdo mal, de Canal 13, que estaba retransmitiendo en vivo. Yo ya recuerdo que habíamos estado esa semana hablando ya del salto de torniquetes, porque yo recuerdo haberlo visto en Twitter muy pronto, desde que empezó ya los saltos masivos a torniquetes, así que veníamos como toda esa semana siguiendo muy de cerca lo que iba pasando, porque iba reproduciéndose de manera así como enorme, y recuerdo que vivimos en directo el cierre de las estaciones de metro, la línea 1 y la línea 2 y después todas las líneas, y seguimos toda esa noche, recuerdo, pues hasta que se decretó el estado de emergencia, estuvimos viéndolo todo y llamando por teléfono, o sea, muy encima todo el rato, y como dice Felipe, viviendo pues en horario chileno y sin poder estar allá, pero intentando pues estar lo más cerca posible del movimiento, ¿no? Porque nos parecía alucinante todo lo que estaba pasando. Javi, tú que has dicho que estás muy implicado en movimientos sociales, al final es uno de los más importantes de los últimos años, justo la pandemia lo frenó. Cuéntame un poquito cómo lo viviste y sobre todo, cuando fuiste para allá en febrero o marzo, tus sensaciones. Bueno, pues yo, viendo los inicios desde aquí, muy fríamente, desde la lejanía, pues la verdad que parecía aquello una revuelta en toda regla, ¿no? Cuando ves que el Estado saca a los militares a la calle y tal como los saca, a los pocos días tiene que retroceder y volverlo a meter en los cuarteles, pues algo que hacía mucho tiempo que no se veía, además en un movimiento que tiene un corte muy radical y muy anarcoide, ¿no? En cierta manera. Yo creo que desde las revueltas de Grecia, ni me acuerdo por el año que fue, con el asesinato de Gregolopoulos, creo que no se veía nada así en este ámbito ideológico también, ¿no?
Y, y bueno, pues muy ilusionado, la verdad que fue alucinante. Una vez que llegué allí, que bueno, yo fui un mero espectador externo, la verdad, no, o sea, no me considero para nada protagonista de aquello, desde luego. Yo fui a ver cómo estaba funcionando aquello y qué era lo que podía aprender yo de aquella gente que estaba llevando aquella revuelta tan contundente. Pues la verdad que más alucinante todavía, ¿no? Porque se supone que la revuelta estaba ya un poco apaciguada, pero justo llego cuando están los chicos volviendo otra vez a las escuelas, y tal como están llegando los chicos de 14, 15 años a las escuelas, se ponen en huelga, empiezan a salir a cortar todas las carreteras, bueno, todo el rato, ¿no? Y no podía caminar, intentaba algún día darme un paseo y quitarme de la revuelta y quitarme de aquello, y de repente iba al museo de no sé dónde y me encontraba a los chavales cortando la carretera. O sea, era imposible salir de la revuelta. Un año después, vaya. Claro, la revuelta está muy, muy viva. Ahora vamos a entrar justo en detalles de la revuelta, pero me gustaría poner un poquito de contexto por si acaso alguna persona que lo está escuchando no sabe muy bien lo que pasó. El gobierno decretó la subida de las tarifas de los transportes por 30 pesos y fue la gota que colmó el vaso. Porque no fue los 30 pesos, fueron muchas cosas. La desigualdad en Chile, el neoliberalismo en Chile. Lanzo pregunta abierta: ¿qué es lo que provocó de verdad el alzamiento del pueblo? Esta es la gran pregunta siempre, ¿no? Cuando hay un acontecimiento semejante, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Yo creo que lo que ha pasado en Chile es 20 o 30 años, pero específicamente 20 años de lucha sumergida, de picar mucha piedra, de mucha organización de base, de muchas otras movilizaciones anteriores, ¿no? Muy importantes, la de 2011, pero la anterior también, el pingüinazo es el punto de referencia, ¿no? Del último tiempo. Yo creo que se va consolidando, por un lado, eso, como muchas estrategias de lucha. El propio salto de torniquete no era la primera vez que se hacía, ¿no? Ni con éxito, o sea, se ha hecho muchas veces y de manera muy exitosa. Yo creo que confluyeron una serie de cosas, y además creo que el propio gobierno fue el que aceleró el estallido. O sea, el propio gobierno apretó más aún las tuercas en el momento en que podía haber aflojado y podía haber apaciguado, entre comillas, podía haber dicho, bueno, pues venga, que retiro la subida, ¿no? No lo hizo. Lo hizo muy tarde, lo hizo mucho después del toque de queda, mucho después de los militares, mucho después de ver que no podía gobernar aquello, ¿no? Entonces ya en ese momento ya daba igual que lo bajasen. A lo mejor si en un primer momento lo bajan, a lo mejor pueden medio frenar un poco, no lo sé. Pero en ese momento es que le metieron más leña al fuego. Y yo creo que la gota que rebasó cualquier vaso fue justamente lo que comentaba Javi, la salida de los militares a la calle, ¿no? O sea, eso hizo un clic en la memoria histórica, un clic en todo lo que se ha vivido en Chile antes, que entre que aterrorizó a una generación, o sea, nuestros colegas y nuestras colegas más mayores estaban aterrorizadas, o sea, realmente la gente que vivió el golpe lo pasó muy mal ese día, claro. Pero al mismo tiempo alucinaron con que las nuevas generaciones que han crecido en democracia desafiaron el toque de queda, desafiaron a los militares y salieron a plantarles cara. Eso, yo creo que todo eso junto gatilló también, un contexto también de Chile de bonanza económica, ¿no? Pero al mismo tiempo de que la desigualdad se va acrecentando aún más, como un contexto muy favorable a que pasen estas cosas, y encima, ya digo, un gobierno que le echa más leña al fuego, ¿no? Entonces, y una organización social muy, muy potente, que eso es lo que ha sostenido también el estallido, ¿no? Claro, Piñera de hecho llega a declarar estamos en guerra. O sea, el enemigo era interno, era su propio pueblo. En un país que me gustaría también contextualizar, Felipe, que tú eres de allí, que está privatizada hasta el agua. Cuéntame un poquito la situación de Chile, porque a veces en España no se conoce la situación tan heavy neoliberal que hay en Chile, que yo creo que es el mayor ejemplo. Para mí es como un campo de pruebas, a lo mejor, de Estados Unidos, Chile. Cuéntame un poquito este contexto chileno. Sí, tal vez uno de los grafitis que más vimos fue en Chile nace y muere el capitalismo. Y lo que tú dices es verdad, en Chile está absolutamente todo conculcado al mercado, digamos. O sea, todos los derechos hay que pagarlo. La salud, la educación, el agua, el aire, porque todavía no pueden, ¿no? Pero poco falta, pero están en ello, digamos, o estaban en ello hasta octubre del 2019. Tú en Chile no te puedes enfermar de cáncer, porque no solo te mueres tú, tu familia se queda con una deuda, por ejemplo, porque la salud es completamente privada, hay que pagar por todo. Entonces, ese contexto, el que alimentó, yo creo, el descontento, o no creo, lo sé, ¿no? Es que, el que alimentó este descontento. Pero no solo eso, sino que también se pudo acabar con la mentira porque hubieron procesos que demostraron que ese relato no era verdadero.
Hay que reconocer que las experiencias del alcalde comunista Daniel Jadwe, que ahora es un candidato presidencial, en donde instauró farmacias populares, bibliotecas populares, dentistas populares, mostró de alguna forma que el modelo estaba amañado y que había una forma distinta de hacer las cosas. Y yo creo que ese fue uno de los grandes impulsos a nivel social y político que ayudó a que la población chilena se desengañara, digamos, y viera que otro modelo era posible. ¿Cómo es de grande la sombra de Pinochet en Chile actual? Acaba de comentar Adriana el miedo de las generaciones anteriores, la pérdida de miedo de la gente que no vivió Pinochet, pero al final la Constitución era la misma, no hubo un proceso, digamos, de limpieza en Chile. ¿Cómo es el contexto o la sombra de Pinochet en el Chile actual? Creo que la sombra es grande y, o sea, por un lado también es verdad que es como la gran respuesta siempre a cualquier mal en Chile es Pinochet, ¿no? Y tampoco es real, porque de hecho el modelo es verdad que se instaló a sangre y balas en la dictadura, pero se ha consolidado en la democracia y eso es muy importante. O sea, el modelo neoliberal en Chile lo ha consolidado la concertación. Y, o sea, esa cuestión es bien interesante porque la ruptura del estallido no solamente con Pinochet o con la derecha, es con las élites políticas, claro, ¿no? Que han continuado. ¿Por qué? Porque de alguna manera ese modelo, de alguna manera no, totalmente ese modelo les ha blindado sus propios privilegios, ¿no? Casi toda la concertación, y eso es algo que se ha hablado durante mucho tiempo, tiene intereses económicos en las universidades privadas, en los colegios privados, en la sanidad privada. Entonces, claro, aquí todo el mundo está coludido para seguir sosteniendo ese modelo. Y yo creo que, por otro lado, sí que se ha hecho mucho trabajo o sea, te lo decimos desde aquí, desde el Estado español, ¿no? Que estamos llenos de fosas comunes por todos los sitios. Pues es verdad que en Chile sí que se hizo cierto proceso, muy entrecomillado, proceso de restitución, de memoria, muy parcial. La concertación, bueno, pues frenó un poco, ¿no? Se hizo un informe mal hecho donde luego se tacharon los nombres de los torturadores, no se hicieron públicos, quiero decir, siempre un poco así, pero sí que es verdad que es un pueblo que ha trabajado mucho este tema. O sea, y que los centros de detención y tortura son hoy centros culturales o centros de memoria. O sea, que no pasa como en España, no es que no se haya hecho nada. Pero es verdad que eso, que toda la profundización del modelo neoliberal que instala la dictadura se profundiza en democracia y se consolida. O sea, se parapeta legalmente, se siguen desarrollando legislación que va parapetando ese modelo, ¿no? Que lo va sosteniendo. Entonces yo creo que la desafección hacia las élites políticas también viene por ahí. Y en ese mismo sentido que tú dices, yo creo que uno de los grandes relatos, digamos, que se opuso desde siempre a este modelo fueron los pueblos originarios, que estuvieron completamente preocupados de preservar los espacios naturales, defender los territorios y defender los derechos, y los derechos a la autodeterminación, por ejemplo. Y entonces en ese sentido, y en el estallido se ve claramente cómo los símbolos nacionales de alguna forma se transmutan o se cambian por toda la simbología indígena, en donde el pueblo mapuche tiene un papel preponderante y es quien ha alumbrado el camino, digamos, en muchas cosas. Antes de octubre no lo veíamos, pero ahora vemos claro que la luz que había siempre en el camino de la oscuridad neoliberal era el pueblo mapuche, con todas las reivindicaciones y con todo el aplastamiento que estaba intentando hacer el Estado, digamos, al pueblo mapuche entero. Y a otras expresiones también indígenas en el norte, o los Rapanui también, que tuvieron también hace un par de años su propio proceso de enfrentamiento con el Estado en la isla. Me alegra que justo lo saques porque era uno de los puntos que quería tocar. Siempre cuando se ven en Latinoamérica protestas contra el Estado hay mucho patriotismo, mucha bandera nacional. Chile, tú y yo lo hablamos fuera de micrófonos, Chile fue el primer ejemplo en el que empezaron a salir banderas mapuches, empezó a salir otro tipo de simbología, y quería preguntar precisamente por eso. ¿Cómo lo viste, por ejemplo, Javi, tú, ese poder de banderas, los pueblos mapuches? ¿Cómo fue tu experiencia? La verdad que la bandera mapuche estaba presente siempre, incluso en una de las manifestaciones más potentes que estuve, que fuera del 8 de marzo, que estuve solamente viendo, ¿no? Fuera de la manifestación totalmente, fueron las mujeres mapuches una de las que tomaron la iniciativa. Y la verdad que todo el movimiento se veía que tenía mucho cariño, ¿no? A la presencia de los mapuches allí, que era un elemento que realmente unía a todas las personas que estaban en la protesta. Fuera de eso, pues bueno, yo, viajando desde España, pues lo que resulta muy curioso exactamente es el uso de la bandera patria, ¿no? Como un elemento de unión. Es cierto que ya se versioneó la bandera, ¿no? Como la bandera con la estrella negra, ¿no? O la versión en negro, bueno.
Curioso, pero la verdad que no sabría hacer un análisis mucho más profundo de esto porque no conozco aquella realidad de primera mano. Yo creo que en ese sentido sí que es interesante cómo todo ese imaginario patriota de Chile se vio, o sea, se intentó destronar, ¿no? O sea, se profanaron las estatuas de los padres de la patria, que siempre son padres, ¿no? Y se cambiaron por otros. En algunos lugares incluso se cambiaron por esculturas que representaban a los pueblos originarios. Y eso fue muy interesante porque yo creo que casi nadie dentro del movimiento estuvo en desacuerdo con la profanación de toda la imaginería patriótica. Sí, al Estado le preocupó mucho y vimos cómo se desplegaron fuerzas especiales a defender Baquedano, por ejemplo, ¿no? Que era el punto neurálgico de la protesta en Santiago. Y entonces sí que había una lucha simbólica entre el movimiento y el Estado por instaurar una nueva cosmovisión de la formación del territorio. Del territorio, no del país. Eso es súper importante, como la gente del movimiento habla del territorio y no del país, por ejemplo. Y yo creo que el movimiento también ha entendido que la idea del patriotismo así, sin ningún trasfondo, también es una de las trampas del discurso neoliberal, ¿no? O sea, cuando te meten la patria y la religión, es que ya, y te lo crees, es que ya está vendido, ¿no? Ya la mitad del discurso está ganado. Está ganado, claro. Y además era una ruptura que es muy interesante, que la izquierda chilena no había hecho antes. Sí. O sea, a lo mejor no de manera tan gráfica y tan bueno, que se pueda ver de manera tan evidente, ¿no? No se había hecho. O sea, bueno, por lo demás, en Chile se sigue cantando el himno nacional y se siguen haciendo este tipo de cuestiones como muy de dictadura, eso se sigue haciendo. Hasta hace, no sé, ahora quizá ya no, pero hasta antes del estallido eso se seguía haciendo en casi cualquier acto oficial, en cualquier escuela, en cualquier lugar, ¿no? Pero la ruptura, a mí eso siempre me sorprendió en Chile, que desde la izquierda o desde los movimientos alternativos, esa ruptura no se terminaba de consolidar, ni siquiera desde los pueblos indígenas, ni siquiera desde el mundo mapuche, ¿no? Era algo que a mí me sorprendió mucho cuando yo llegué a Chile, como que la gente no rompía con esa idea de la nación, no tanto ni siquiera del Estado, de la nación. Y ahora es claro, o sea, cualquier cuestión en Chile es plurinacional, nunca ya se nombra nada como de Chile, no, de hecho es que se hacen cosas todo el tiempo con los territorios que están en Argentina, o sea, hay una ruptura de los parámetros del Estado-Nación muy potentes. Y yo creo que esto también viene de la mano de todos los relatos feministas que se han instalado, ¿no? Porque la idea de la patria es una idea absolutamente patriarcal, ¿no? Y cómo se ha roto, yo me pensaba, ¿no? ¿Cómo se ha roto esto? Y yo creo que tiene que ver con el relato feminista. Tratar de instalar relatos que tienen que ver no con las gestas heroicas de las guerras, sino a lo mejor con que somos un pueblo y nos cuidamos entre nosotros, por ejemplo, sí. ¿No? O sea, y yo creo que ahí vienen las rupturas. Y no podemos entender el movimiento de octubre sin el movimiento feminista previo o como sin el movimiento de los estudiantes secundarios. Quería, antes de entrar en la lucha o lo que se vivió en las calles, hablar precisamente del contexto chileno, que no solo era Santiago, también hubo en otras partes, que nosotros también estamos cayendo en ese centralismo de solo Santiago. Comentadme un poquito cómo fue también el alzamiento en otras partes, en el sur de Chile, un poquito cómo fue. En eso se pareció mucho pues, al 15M que acabamos ¿no? de ser los 10 años. Se expandió por todo el territorio. O sea, pero cuando decimos por todo el territorio, es por todo el territorio. O sea, pueblos que no sabíamos que existían, tenían un movimiento insurreccional de pronto en la plaza, digamos. O sea, sí, o sea, se consolidó como a nivel local de manera súper rápida por todo Chile, y además también, o sea, ese primero, es verdad que el 18 de octubre prende principalmente en Santiago, pero y ya se establece el toque de queda principalmente en toda pues, lo que es la región de Santiago y lo que está el área metropolitana, pero es que al día siguiente estalla Valparaíso. Claro. Y Viña, y se decreta estado de emergencia en Viña y Valparaíso, al día siguiente en Arica, al día siguiente y Serena. Y de hecho si vemos, porque creo que también es un poco nos da la visión gráfica de cómo ha sido demovido los territorios, si vemos el mapa de delitos o de atentado contra los derechos humanos, es que recorre todo Chile. Claro. Y de hecho el toque de queda se expandió por todo el país y eso al mismo tiempo reforzó el movimiento. O sea, es como que fue en aumento y se consolidó y todo el tiempo por todos los sitios. Y hoy día también, ¿eh? No... Y también podríamos decir que el movimiento traspasó las fronteras nacionales. O sea, yo creo que la performance de Un violador en tu camino de las tesis, que
justo aparece en el contexto del movimiento, pues amplifica esto fuera de Chile. Y Sí, aquí a España llega. Claro, o sea, en Kenia replicaron la performance. Entonces, no solo fue una cuestión a nivel nacional, impactó en todos lados, de distinta manera, con distintos lenguajes, pero fue una cuestión no solo de Chile. Uh-huh. O sea, y ya vamos a entrar un poco en el contexto de las protestas en la calle, la organización del pueblo. Hubo una represión alucinante por parte de la policía, ejército chileno. Claro, esto provocó mayor levantamiento del pueblo, precisamente esa represión, como hemos visto ahora en Colombia, que precisamente por la violencia excesiva de las fuerzas del Estado, la gente respondió. Me interesa mucho, lo has comentado tú antes, Adriana, la gente, esa pérdida del miedo, en la primera línea con jóvenes, pero los apoyos también, Javi, lo comentábamos fuera de micros, los apoyos de familiares, de otras personas. ¿Cómo habéis visto vosotros que estuvisteis allí las protestas en las calles, que no era solo los jóvenes, era al final todo el mundo? Bueno, yo puedo contar simplemente las cosas que yo vi allí como anécdotas. Claro. Casi, ¿no? Bueno, pues por ejemplo en las barricadas que se formaban en algunos barrios de los extrarradios, pues era muy curioso, ¿no? Ver cómo los chavales muy jovencitos de 16, 17, 18 años son los que estaban en la primera línea, pero es que las mamás y los papás estaban en la tercera línea, ¿no? Subidos en sus edificios, en las terrazas o sitios en los que se podía ver bien, y eran los que estaban diciendo a los niños, oye, que vienen por aquí, que van por allá, cuidado que están los pacos aquí. Entonces era un apoyo total, ¿no? El vecindario tocando las ollas mientras los chavales están intentando, ¿no? Pues parar a los pacos. O sea, una armonía casi total, ¿no? Casi romántica, si lo ves así un poco. También me llamó mucho la atención cómo en el centro los chicos y las chicas que estaban cortando carreteras, pero con trajes de colegio, o sea, con trajes de haber ido al colegio, no haber ido, haber hecho huelga, haberse tirado a las calles, como la gente que pasaba por la calle era la que defendía a los chavales de que los cogieran los agentes que iban a lo mejor vestidas de traje en una zona casi de oficinas, ¿no? Uh-huh. Y eran los que increpaban a los pacos para que no agarraran a los chavales, los que les refugiaban. Bueno, un sentimiento yo creo que muy de unidad contra los pacos sobre todo, ¿no? Claro, que era un grupo heterogéneo, que al final había gente muy variada, pero que al final el enemigo era el represor, el Estado represor. Es que de hecho eso que ha comentado Javi, eso mismo se veía desde las primeras saltos de torniquete. Las imágenes de chicos y chicas corriendo por dentro de los vagones del metro y los pacos con toda la parafernalia antidisturbios persiguiéndoles y la gente poniéndose entre medio para que no los pillasen o sujetándolos, tirando literalmente de ellos para que no los detuviesen, es que esas imágenes recorrieron todo Chile y yo creo que fueron muy importantes para activar más aún el sentimiento ese de estas somos nosotras y esta es esta gente que viene a agredirnos, ¿no? Y eso es eso, se ve todo el tiempo Felipe y yo lo que conocimos más fue la zona cero, ¿no? La zona cero de Santiago, el centro. El más mediatizado también, el más conocido y tal. Pero ahí se veía lo mismo, es que cualquiera les protegía o nos protegía. O sea, cualquiera que acude a la movilización forma parte de la movilización y, o sea, la gente viene a protegerte. Tú no sabes moverte muy bien por el espacio, la gente te viene a proteger, te viene a pasar con los escudos para que no te disparen, te viene a echar lechita en los ojos para que puedas respirar de las bombas lacrimógenas, no sé, es como un circuito, ¿no? Que lo hemos hablado muchas veces con Felipe, de cuidados colectivos muy bestia, o sea, pero un nivel, además, con mucha especialización. Justo Felipe me pasó varios podcasts y textos antes de esta entrevista y me llamó mucho la atención la figura de mamitas capucha que preparaban comida o de brigadas de salud que atendían a las personas. Esa organización que muchas veces se critica en los movimientos colectivos, sobre todo desde el desconocimiento, y esto demostraba precisamente lo contrario. Claro. Siempre se habla de los movimientos, especialmente así, pero de los movimientos sociales en general, como cosas espontáneas, que pasan y ya está, no se sabe muy bien por qué, o alguien ve algo en Twitter y va y de repente hay un estallido, eso tampoco es así, ¿no? Por eso yo decía antes, reivindicaba mucho la organización previa y durante. Hay las brigadas de salud, las mamitas capucha, pero es que hay mucha gente, tanto organizada de colectivos como más sólidos, como gente que se autoorganiza al ver la movilización. Las brigadas de salud, de hecho, se autoorganizan cuando empieza la movilización y se autoorganizan porque las ambulancias no entran. Entonces la gente se muere de disparos en la cara y porque la ambulancia no ha podido llegar.
Entonces, gente que pertenece por redes sociales y tal, empiezan a contactarse, primero por lo típico, un par de colegas, luego se suman más, luego más, y las brigadas de salud es que funcionan por todo Chile. Y el modelo se replica, ¿no? El modelo de cómo se funciona y tal. Las mamitas capucha, lo mismo. Rociadoras, escuderas. Las ollas populares, ¿no? Las ollas populares también, claro, que eso es una experiencia en Chile que no se ha perdido, ¿no? O sea, que sigue... que Las ollas populares definidlas exactamente. Las ollas populares, pues en barrios, bueno, en cualquier sitio, pero en barrios sobre todo pues más pobres y demás, ollas que montan los vecinos para ayudar a sus vecinos que no pueden comer ese día, o para dar de comer a la gente que está en la barricada o haciendo otras labores, ¿no? Y que ahora en la pandemia, por ejemplo, Han tenido una función muy buena. Muy buena, claro. Y que durante la dictadura o la postdictadura, cuando la cosa era, o sea, cuando además se vivía una situación de escasez económica profunda, la gente también se autoorganizaba para comer ella misma. Es decir, yo sola no puedo comprar comida para toda mi familia, pero si me junto con varias vecinas, pues cada una pone un poco, o cada una tiene un ingrediente o parte de la cocina y la hacemos juntas, ¿no? Y así ha sobrevivido mucha gente. Hay como mucha tradición de eso asentada. Pero también podemos ver, no sé, brigadas de restauración de los grafitis, o sea, hay gente autoorganizada todo el tiempo y además... El Museo de la Dignidad, por ejemplo, que fue identificando obras de arte, porque el estallido no solo fue un estallido callejero y de confrontación policial, también fue un estallido creativo. Santiago entero, o el centro de Santiago, estaba repleto de graffiti, fotografía, intervenciones artísticas, performance, a un nivel que no habíamos visto nunca. Y eso también fue parte de la organización del movimiento. O sea, el movimiento también es eso, digamos, ¿no? Su expresión más vinculada a lo artístico. La parte artística, que vosotros también fuisteis allí a hacer un trabajo artístico, me gustaría que comentaseis vuestro caso en concreto, etnográfico, un trabajo que hicisteis, también una exposición fotográfica, que no sé si lo sabes, Adriana, fui a verla a la librería Bacacay de aquí, Granada, antes de conoceros, y se lo comenté a Felipe, digo, oye, qué chulo, os dejé un mensaje escrito con texto y tal, y estoy por ahí. O sea, contad un poquito vuestra experiencia en esos meses o ese tiempo que estuvisteis en Santiago. Las fotos, lo voy a decir porque él nunca lo hice, las fotos son de Felipe, las fotos las hizo Felipe, ¿vale? Pero sí que es verdad que, a ver, nosotras lo que sabemos hacer es etnografía, ¿no? Es un poco que es como a lo que nos dedicamos, lo que nos apasiona, lo que nos encanta, ¿no? Entonces, claro, obviamente íbamos a ir a hacer etnografía, o sea, el poco tiempo que tuviésemos... ¿Cuánto tiempo estuvisteis? Estuvimos un mes en Chile porque fue así como viaje un poco familiar de vacaciones, pero fue también hacer esta etnografía, ¿no? Noviembre, justo... No, fuimos diciembre-enero. Diciembre-enero, perfecto. Diciembre-enero, que en principio se supone que iba a bajar un poco la movilización, ¿no? Todo el mundo siempre parece esperable que en verano baje, no bajó, todo lo contrario. Se mantuvo. Y bueno, lo que un poco el trabajo que hicimos fue pues estar ahí dentro, hablar con la máxima número de personas posibles, diversas, ¿eh? También gente que estaba en contra del estallido, porque también es muy interesante escuchar, ¿no? Porque la gente en contra, o la mayoría de la gente que encontrábamos estaba en contra, pues como siempre, ¿no? Pues de la lucha física, de que haya barricadas, de que se altere el orden natural de la ciudad, ¿no? Todas clásico estas cosas. Equidistante, claro. Sin embargo, es súper interesante porque después de eso te decía, yo con las demandas estoy súper de acuerdo. Y es que... Y en desacuerdo con Piñera. Claro, y en desacuerdo con Piñera. Es que es el tema también, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos un poco... tratamos de estar sumergidas lo máximo que pudimos. Yo pude estar también en las jornadas plurinacionales feministas, que fue también una pedazo de oportunidad. Y luego con el trabajo fotográfico de Felipe, pues empezamos a flipar con las fotos que había, con todo lo que habíamos vivido, recordado, visualizado, y pues hemos empezado a hacer, pues por un lado eso, pues algunas exposiciones ha hecho Felipe, también con liras populares de un colectivo de colegas, y luego pues estamos haciendo algunos trabajos ya pues de escritura etnográfica, que todavía pues uno va a salir ya, otro está ahí en camino, y bueno, así un poco nos pilló la pandemia, muy difícil escribir y todo eso, pero bueno, eso es a lo que nos estamos dedicando un poco. Me parece muy interesante algo que comentar, Felipe, sobre la exposición. Me gustaron mucho las fotos, ¿eh? Sí. He de decirte, me gustaron mucho. No sabía que eran exclusivamente tuyas las fotos, así que mi enhorabuena. Sí. Bueno, yo le dije algunas cosas en plan, saca foto a esto, pero las fotos son suyas. También mi enhorabuena, Adriana. Sí. O sea, la verdad es que el mérito a lo mejor no voy a haber hecho esa foto, sino lo que estaba pasando ahí, ¿no? Era difícil no acertar con todo el contexto que estaba viendo, y lo que te digo, con toda la saturación visual que podía haber en el momento, era completamente inabarcable. O
sea, donde pusiera el objetivo había una foto. O sea, eso era alucinante. Y en la foto se puede ver perfectamente lo que hablábamos, ¿no? La diversidad, gente con diversidad física, niños, niñas, mujeres, gente de edad avanzada, o sea, oficinistas, gente que iba pasando por ahí. O sea, el contexto visual del movimiento es alucinante. Con Javi estamos preparando una exposición, o sea que va a haber tiempo también de verlo de nuevo, porque yo creo que es completamente alucinante lo que se cuenta en esa fotografía. Es que me parece muy interesante que estuvierais en diciembre, enero y que Javi llegase un poquito más tarde, cuando justo empieza la pandemia. Me gustaría también que comentases esto que a priori también frena el movimiento social, porque hay una pandemia mundial, como ha pasado en otros lados, que ha frenado todas las proclamas sociales, pero me gustaría que me contases tu experiencia en esta fase inicial de pandemia. La verdad que fue todo súper raro, ¿no? Porque al poco tiempo de llegar allí, pues empieza a verse todas las noticias, la gente empieza a mirar raro a todo aquel que viene de fuera, sobre todo de España, y la verdad que empieza a ser un contexto raro, la gente muy, muy paranoica en general también. Pero bueno, las protestas seguían, ¿eh? O sea, no paró para nada. O sea, yo iba los viernes a la Plaza de la Dignidad y aquello estaba a tope, y luego todos los días en el barrio en el que estaba, que era un barrio más popular, pues también se seguía haciendo toda la actividad cotidiana. Creo que realmente, porque yo tuve que salir al final, pues porque cerraban los aeropuertos, no por otra cosa, tuve que salir de allí y creo que realmente lo duro se vino después, ¿no? Pues con mucha gente perdiendo el trabajo, con gente en los barrios más populares pasándolo muy mal, que eso me consta, ¿no? Que en el barrio que yo estuve, pues mucha gente se tuvo que estar alimentando pues a través de las ollas populares. Entonces, pues creo que realmente fue, vamos, Piñera lo vio el cielo abierto, ¿no? Con la pandemia. De hecho, creo que era una cosa que quizá allí potenciaron, no sé, me dio a mí la sensación, ¿no? De que ocupaba demasiadas portadas cuando todavía allí no había casi casos todavía. Que aprovecharon la oportunidad de primera. No tengo datos, no puedo asegurarlo, pero parecía que se generaba ese miedo, ¿no? Hombre, todo indica que sí, porque además se generaba miedo, pero no se generaban políticas públicas para controlar el virus, ¿no? O sea, de hecho, el movimiento le tocó salir, o sea, el movimiento, lo digo de manera súper amplia, ¿eh? Pero al movimiento le tocó salir a demandar restricciones de movilidad o restricciones sanitarias, porque no había ninguna. Claro, es que de hecho ¿no? O sea, es que entonces sí que se reafirma un poco tu sospecha, porque vamos. Creo que las restricciones empiezan a ponerse casi al mismo tiempo que en España, cuando allí el nivel de casos era ínfimo. O sea, sí, pero eran restricciones por barrio, muy curioso, ¿no? O sea, era como... Entonces, claro, los barrios populares tenían restricción de movilidad, pero podían moverse para ir a trabajar a los barrios ricos, que no tenían restricción de movilidad, ¿no? Entonces, estas fueron las restricciones un poco de Piñera. O hay toque de queda, pero el fin de semana. No ha habido, pues yo qué sé, medidas básicas, ¿no? De ampliar la dotación de transporte público para que la gente no se agolpe, o bueno, yo qué sé, intentar que la gente trabaje desde casa, determinadas cuestiones, ¿no? Para bajar, todas esas cosas no se han hecho. Y de hecho al Colegio de Médicos con Isquia Sitges le ha tocado salir a exigir al gobierno que tomase, no sé, que comprase respiradores, que cosas básicas para enfrentar una pandemia, ¿no? Claro. Sí. Y ahí la primera línea también tuvo un rol fundamental, porque dejaron las barricadas y empezaron a sanitizar los medios de transporte, a repartir mascarillas, a hacer ollas populares y un montón de cosas, ¿no? O sea que el movimiento también en el contexto de pandemia encontró un cauce por el que seguir, digamos, en la lucha y en la protesta. Claro, y seguir construyendo, porque muchas veces, sobre todo los medios generalistas, hablan de la parte destructiva para ellos, pero no de la parte constructiva de un mundo mejor, y que al final este apoyo, el apoyo mutuo al final. Claro, y porque aparte el gobierno de Piñera siguió sacrificando a la gente. O sea, en Chile no ha habido ningún tipo de ayuda social. Ahora están sacando algunos bonos así como muy pegatina, pero no ha habido ningún tipo de ERTES ni nada que se le parezca, apoyo social a familias, bueno, gente que vive del día a día, ¿no? No. Lo único que se hacía era criminalizar a quien salía a trabajar. Y la mayoría de la gente que salía a trabajar era para buscarse la vida diariamente, como han hecho siempre, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que además ha agudizado más aún la ruptura. O sea, Piñera por un lado pensó que era el momento de que se iba a bajar la movilización, pero con sus políticas neoliberales, en el fondo, ha agudizado más el odio que la gente, porque ya se ha convertido en odio que la gente le tiene, ¿no? A él, a su gobierno, a
a todo el quien se le acerque, en realidad. Y porque han aprovechado también la pandemia para borrar precisamente todo el legado visual que había, ¿no? O sea, los grafitis, con nocturnidad, Sí. alevosía, pandemia, borraron todo lo que había en el centro de Santiago, sobre todo en los alrededores del Centro de Arte Gabriela Mistral, y fue una de las primeras cosas, las primeras medidas, digamos, de pandemia, fue borrar precisamente todo ese legado visual que se había levantado Yo pensaba que habían empezado antes. Empezaron antes, pero hubo un borrado. lo consolidaron precisamente para... Claro, aprovecharon que la gente no estaba en la calle. La parte positiva ahora con el mundo de la digitalización, que esas imágenes ya se han quedado, aunque bueno, evidentemente queda mejor que Bueno, que sí, siga de yo he mucho trabajo de campo. No, pero es verdad que han sido registradas, hay mucha gente que ha hecho proyectos, hay un proyecto muy chulo que puedes ir viendo todo el recorrido pues desde Plaza Baquedano hasta, creo que es hasta La Moneda, todo el recorrido de grafitis secuenciados, hay trabajos gráficos muy chulos. ¿Cómo va a ser el futuro o incluso el presente en Chile tras la pandemia? Ha habido elecciones ahora, va a haber en noviembre. Contadme un poquito del presente y el futuro próximo de Chile. Pues bueno, yo creo que en este contexto de pandemia ha sido muy interesante porque se ha jugado tanto el primer plebiscito, el de ratificación de si se cambiaba o no una constitución, esa era una de las preguntas que se hacía, pues prácticamente un 80% de quienes fueron a votar, de las electoras y los electores, dijeron que sí, que se cambiase la constitución, y además había que elegir también si era por una convención mixta donde eran parlamentarias profesionales quienes hacían la constitución con participación anecdótica de ciudadanas, o era una convención, una asamblea constituyente en realidad, pero que se le ha llamado convención constituyente, pues bueno, pues porque no se pareciese demasiado a Venezuela. Donde las personas que constituyen esa convención están elegidas con voto directo de la ciudadanía. Y esa opción ganó también con un 80% de aprobación. Es importante recordar, porque habrá quien intente hacerlo olvidar, que la exconcertación llamó a votar por una convención mixta. Es decir, ellos querían seguir apoyándose en los beneficios de las élites políticas, de que lo iban a decidir todo de nuevo y bueno, iban a dar como una pseudo nueva constitución, ¿no? Ese plan se les murió en la primera elección, ya sabían, yo creo que la iban a perder, pero bueno, se ratificó que no. Además, eso, el porcentaje del 80% fue muy abrumador y yo creo que nadie imaginábamos que eso iba a pasar, que iba a ser tan alto. Ni lo más optimista, ¿no? Yo creo que no, el 60 era como, yo apostaba por el 60, lo que leía sí era por el 60, 57, había el miedo de que fuese una mayoría pero muy 51-52, ¿no? O sea, que fuese un poco relativamente débil. También está el fantasma de lo que pasó con el gobierno de Allende, ¿no? Detrás, entonces había un poquito de miedo. El 80% fue como, wow, alucinante, porque ratifica, ¿no? Sin peros y sin nada, pues que esa es la vía. Y después ha habido una segunda elección, toda esta fue en pandemia. La retrasaron por la pandemia, pero se ha acabado haciendo en pandemia, y la siguiente elección que ha habido, bueno, es tanto de... O sea, ha habido muchas este fin de semana pasado, hace 2 fines de semana. Constituyente, la Asamblea Constituyente, donde, bueno, lo hemos comentado antes del programa, las candidaturas de ciudadanas independientes, vamos a decir, que en su mayoría además pues vienen de movimientos sociales de izquierda, han sacado más constituyentes, la gente independiente, que los dos conglomerados que han gobernado el país durante las últimas décadas, ¿no? Entonces eso es muy, muy gráfico. Y por otro lado, la derecha no ha llegado a sacar 1/3, que era lo que ellos esperaban, para poder vetar, por lo menos sacar 1/3 de esa mesa, de esa asamblea o de esa convención constituyente. Como lo quieran llamar. Como sea. Hay que decir también que todo esto pues no les ha salido bien. La izquierda tiene mayoría, hay que ver qué va a hacer la exconcertación. No les queda más que posicionarse a la izquierda que se supone que están, ¿no? Pero lo interesante es que todo esto ha sucedido con ley DONT. Es decir, la calle de alguna manera, no sé, es como que hubo un proceso, el miedo también estaba en que el proceso institucional se comiese la autonomía de la calle, y la calle se ha ido comiendo el proceso, ¿no? Y se lo ha ido comiendo, y además con toda la carrera de obstáculos que ha supuesto. Es verdad que también ha habido divisiones, o sea, hay parte del movimiento que estaba en contra de participar en
en el proceso constituyente. Sin embargo, creo que ahora con el éxito más o menos, yo creo que ahora mismo a lo mejor hay como un poco más de entusiasmo con la posibilidad de esa redacción de la nueva Constitución, ¿no? Que vamos a ver un poco a ver qué hace la derecha. Que la derecha siempre da un poquito de miedo cuando pierde. Con el proceso constituyente se pierde fuerza en las calles. Mucha gente ya dice, bueno, ya se ha conseguido todo, o no. O hay gente que dice, evidentemente no es lo que buscamos exclusivamente, ¿vale? Esto puede ser un paso, pero queda mucho por recorrer. Yo creo que no. O sea, creo que cualquier movimiento siempre está en la tensión con la institución, ¿no? Y siempre está, bueno, la institución siempre impone unos ritmos, unos tiempos y unas lógicas súper poderosas a las que es muy difícil también contestar. Sin embargo, a mí me da la sensación, por lo que hemos visto hasta ahora, que si ese miedo lo podíamos tener hace un año, ¿no? De decir, wow, el proceso se va a diluir todo esto. Yo diría que no, que la calle cada vez se ha hecho más fuerte. O sea, arrancándole al proceso, pues eso, arrancándole que sea una convención constituyente, arrancándole que van a ser la mayoría de las, o por lo menos más, casi la mitad, son gente que viene de espacios independientes, no va a ser tan fácil que se acalle. Ahora, todo proceso institucional corre el riesgo de que ahogue un poco la calle. Sin embargo, como decimos, creo que el propio contexto de pandemia, la crisis económica, o sea, las necesidades materiales así como más urgentes van a imponer un ritmo, o sea, y van a dar a la calle como, bueno, pues como mucha fuerza y mucha actividad, no lo sé, pero bueno, siempre está esa cuestión ahí, no sé, estamos un poco aventurando, ¿no? Pero no tiene pinta. Por lo que ha pasado hasta ahora no tiene pinta. Yo creo que lo que es interesante también es lo simbólico que marca, ¿no?, esta nueva Constitución, el fin de un ciclo, el fin del ciclo de Pinochet. Y eso es algo que todo el mundo, que éramos de izquierda o que estábamos en esa línea, esperábamos que pasara alguna vez y que veíamos que no pasaba. Que había un intento por sacar a Pinochet de nuestra vida y no era posible. Ahora se ha hecho, y no lo ha hecho la clase política, lo ha hecho la calle. Y entonces yo creo que eso ya es un triunfo, a nivel simbólico por lo menos. Cómo quede la Constitución, en qué términos se redacte, que ya sabemos que los términos son buenos, ¿no? Que están los pueblos originarios dentro, que posiblemente la presidenta de la constituyente sea una mujer indígena, pues da algo de esperanza. Ahora, los cambios posiblemente no vengan el próximo año, ¿no? O sea, no se va a pasar de un estado neoliberal a un estado social de manera automática, pero todo apunta a que la vida en Chile va a mejorar. Y aparte que esto es una carrera, solamente quería añadir una cosita, que es como una carrera de obstáculos que también las élites políticas han sabido muy bien situar todo se la han jugado toda a, venga, meteros en un proceso constituyente, ¿vale? Muy bien, porque al final en la redacción de la nueva Constitución puede quedar que el Estado chileno deja de ser un Estado, que tampoco es que esté escrito así, pero que deja de ser un Estado subsidiario, es decir, que solo se mete donde al interés privado no le interese, sino que puede pasar a ser un Estado social. Pero ahora, ojo, hay que desarrollar leyes que vayan a concretar esto, ¿no? O sea, que en España tenemos derecho a la vivienda, yo que sé, que las constituciones caben muchas cosas y que después en realidad van a ser las leyes y la correlación de fuerzas también la que haga que eso se concrete o no se concrete. Entonces, el proceso va para muy largo. Esa también es la otra cuestión, ¿no? Y también es verdad que se puede bajar un poco o la gente puede desilusionarse en determinado momento, puede aflojar, pero yo creo que por la potencia que hemos visto, no sé, que hemos vivido y cómo aguanta, voy a introducir una pequeña cosita, pero ha pasado también con el tema de los retiros, ¿no? Que ha sido muy interesante, como en mitad de la pandemia, como una diputada que era antes del Frente Amplio, que ha quedado ya solo como en el Partido Humanista, Pamela Giles ha impulsado retiros de las AFPs, que son las empresas privadas que gestionan entre comillas, pensiones, porque casi no se le puede llamar ni pensiones, de las chilenas y los chilenos. Ella ha impulsado varios retiros. Al principio, incluso los partidos de, voy a decir, extrema izquierda, no sé, más a la izquierda, dijeron que eso era imposible, que no se podía retirar los fondos de las AFPs, que no se podía, llevamos por el tercer retiro. La voluntad de ella, obviamente, es vaciar las AFPs, o sea, que haya tantos retiros... Que haya un colapso. Que haya un colapso de las AFPs y que, o sea, romper el modelo desde dentro, ¿no? Vaciándolo. Creo que ahí se ha demostrado cómo, bueno, por un lado, la figura de ella es un poco ambigua, ¿vale? No voy a entrar en eso, pero la calle ha sido la que ha obligado a un montón de parlamentarios y parlamentarias a acabar sumándose hasta ser mayoría en el Parlamento para que se aprueben los retiros. O sea, la calle ha seguido demostrando todo este tiempo que puede presionar y que tiene mucha fuerza para presionar y para que
esos políticos profesionales muevan fichas, muevan la silla de lado, incluso ha hecho que se muevan parlamentarios y parlamentarias, no sé, parlamentarios por lo menos de derecha, de partidos de derecha, que son independientes o que tienen cierta configuración un poco independiente, pero que están en el bloque de la derecha. Es muy interesante. Y ahora hay un contexto bueno porque el próximo año son las próximas elecciones presidenciales. Entonces todo el mundo va a tirar toda la carne al asador, digamos, ¿no? O sea, las promesas y en este último tiempo las promesas con la calle se han tenido que cumplir. Brevemente, porque el tiempo apremia en cuanto a la charla, ¿no creéis que también esto se vio también en España con el 15M, que se institucionalizó la izquierda, esos procesos tan lentos que has comentado, pueden provocar que eso precisamente la calle, aunque sea secuencialmente poco a poco, pierda recorrido? ¿O sois más optimistas con respecto a lo que pasó aquí? Yo en ese aquí sentido España? soy más optimista porque ahora, por ejemplo, para la constituyente, el movimiento presentó una lista que fue la lista más votada al final, que era la lista del pueblo, y no se han constituido en un partido político. O sea, el propio movimiento ha rehuido convertirse en un partido político, pero ha participado de los procesos institucionales sin tener que pasar por el aro de la institución. Y han ganado. Y eso, pues, yo que soy un abstencionista convencido, pues me da mucha esperanza. En ese sentido, o sea, yo no he votado ahora en estas elecciones, pero creo que sería capaz de votar por la lista del pueblo o por alguien de la lista del pueblo. Yo sí, solamente voy a decir algo muy cortillo que habla un montón, pero yo creo que no, porque el proceso de institucionalización, o sea, el proceso de hacer partidos nuevos de la izquierda, Chile ya lo vivió en 2011. ¿Vale? Chile ya ha vivido el que Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Boric, representantes, líderes, ¿no?, del movimiento estudiantil, entrasen a las instituciones. Camila Vallejo desde el Partido Comunista, los otros formando nuevos partidos, un gran conglomerado de pequeños partidos que se llama el Frente Amplio, y que la calle ha rechazado. Boric fue funado en la zona cero. Boric fue a las movilizaciones y lo funaron y lo echaron. ¿Por qué? Porque había apoyado a Piñera en su pacto por la nueva Constitución. O sea, quiero decir que en Chile el proceso está en otro punto. Ya ese recorrido ya se ha hecho y ya se ha visto el límite que tiene. Entonces creo que aunque es lo que decía Felipe, aunque se esté participando en la institución, nos está haciendo desde una fórmula tipo Podemos, porque esa fórmula ya fue el Frente Amplio. Vale. Y ya fracasó también, ¿no? O sea, que ya ha perdido votos, o sea, ya es una cosa un poco en reflujo, no sé, hacia atrás. Bueno, simplemente en la comparación con el 15M, que claro, en Chile han conseguido tirar abajo la Constitución, han ganado todo. Han retirado a los militares de la calle, han ganado todo. O sea, esa calle tiene que estar muy fuerte y creo que va a ser muy complicado que casi los políticos y la clase política se atreva a meterse otra vez en ese fregado, porque la gente está muy empoderada. El 15M al final sufrió un proceso de desgaste que, habiendo sido un movimiento muy potente y del cual salieron muchas cosas, pero sufrió un desgaste que no tuvo unas metas claras, ¿no? Y unos objetivos claros. Creo que ese fue uno de los problemas fundamentales. Sin embargo, había muchas cosas que recordaban el 15M. Con Adriana estábamos todo el rato no comparando, sino viviéndolo. O sea, el ambiente estaba completamente... El hermanamiento, ¿no? Claro. Las asambleas de barrio, ¿no? Que se ha hablado poco de las asambleas de barrio muy potentes. Claro. Pues la culpa es el tiempo, si es que al final el tiempo es un problema siempre. Tengo que pasar a la parte musical. Vamos a escuchar una canción, Paco Vampiro, de Alex and Panther. La escuchamos y ahora lo comentamos.
Paco Vampiro, una canción que he escuchado bastante desde que me la pasaste, Felipe. ¿Por qué este tema? Bueno, yo creo que tiene la dosis justa de conciencia y la dosis justa de hedonismo, ¿no? O sea, tiene por un lado un mensaje potente en contra de la policía, de los pacos que están sedientos de sangre, y por otro lado un tema bailable. Entonces me parecía que condensaba muy bien la idea del movimiento. El movimiento es muy serio, muy político, muy potente, pero por otro lado un movimiento muy alegre. Se fuman porros, se bebe cerveza, hay performance, la gente sale a bailar, van los artistas callejeros a tocar. Entonces me parecía que esta canción combinaba un poco todo eso, ¿no? Brevemente me gustaría tocar el tema de los artistas en Chile que se han implicado. En general la tradición artística en Chile es una tradición de izquierda y muy callejera. Y yo creo que eso está ahí en el ambiente. O sea, si tú eres poeta, actor, músico, lo más probable es que seas de izquierda. Eso no quiere decir que no haya artistas de derecha, lo hay, pero son los malos y los minoritarios. Entonces yo creo que esa gente con cierta sensibilidad y que vive de alguna forma los mismos problemas que vive la gente de la calle. O sea, no están exentos de lo que se vive en Chile. No, yo iba a comentar que es que en general la sociedad chilena es una sociedad politizada. O sea, que eso, si lo comparamos con el contexto que conocemos, ¿no?, aquí o en el que vivimos, llama mucho la atención. O sea, es una población súper politizada. No tanto de ser partidista, sino con una capacidad de análisis crítico, de discurso, de discutir de política, de hablar de política, todo eso está ahí. Y como decía Felipe, yo creo que en general en Chile no se concibe ser artista y no ser de izquierdas. O sea, como Mon Laferte, pues se va a recibir, ¿qué fue? ¿Qué le iban a dar? Los Grammy. Una imagen muy potente que salió en todo el mundo. Claro, y pues lo hace además enseñando las tetas para que se vea más, ¿no? En Chile se viola, se tortura y se asesina, creo, algo así, ¿no? O sea, que vamos, Mon Laferte también se está preparando el poder, a lo mejor no volver a ningún festival en Chile. ¿Qué pasó? Que la gente la amó. Claro. Entonces a Mon Laferte la tienen que seguir trayendo a los festivales a Chile, ¿no? O sea, no la han podido etiquetar, que eso al principio parecía que iba a pasar esto. Con Alex ha pasado lo mismo. De hecho, esta canción, la primera vez que la escuchamos, y yo creo que no sé si la había sacado ya antes, pero que la hizo así como que la tocó en Chile, fue en el Festival del Guaso de Olmué. O sea, que es un festival que tradicionalmente ha sido pues, del pinochetismo, del folclore cutre que levantó el pinochetismo, y bueno, se ha ido cambiando un poquito, y va Alex Advante ahí y canta esto, y canta más, que tiene otras canciones también potentes. Y luego también es potente el videoclip, porque se ve la represión de los pacos durante el videoclip. Ahora, yo creo que es interesante también la combinación entre los artistas chilenos, es decir, la gente de la música, del teatro, de la televisión, y la gente de la universidad. Yo creo que eso ha sido algo muy potente en Chile, porque el mundo académico le ha dado cierto soporte intelectual al movimiento. Vamos a pasar a la parte del texto, que lo vas a leer tú, Adriana, si te parece bien, con los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuando tú quieras. Sí, pues nada, bueno, el Instituto Nacional de Derechos Humanos es simplemente para contar que es una institución que nace pues ya en la democracia, ¿no? Y tiene un poco la voluntad de acompañar todo proceso político, movilizador, y velar porque se cumplan, pues eso, los derechos humanos, porque se protejan, porque se respeten, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, solamente han sacado varios informes, sacaron uno a los 5 meses. Los 5 primeros meses son muy importantes porque enseguida pilló la pandemia, ¿no? Pero bueno, en esos 5 primeros meses pues el Instituto Nacional de Derechos Humanos indica que las querellas que han interpuesto ellas y ellos contra el Ejército, la Policía de Investigaciones, Gendarmería y Carabineros de Chile llegan a la cifra de 3.023 querellas, ¿no? De estas personas que están implicadas como víctimas en querellas, 468 eran niñas, niños y adolescentes. Luego, si entramos más en detalle, las cifras computan 5 homicidios consumados, 35 frustrados, 460 víctimas de tortura, 163 víctimas de trauma ocular por disparos a la cara, de las que 32 perdieron la visión por completo en ambos ojos. Y bueno, pues lo que decíamos era, si estas cifras nos indican un poco como la intensidad de esa acción policial, ¿no?, la brutalidad de esa acción policial, las cifras que indican cuántas personas han sido heridas en las movilizaciones, que el Instituto las ha ido recopilando por todos los hospitales, ascienden a 11.180 personas solamente en los 5 primeros meses de protesta, ¿no? Y además repartidas por todo el territorio nacional. Entonces, bueno, estas cifras, nada, queríamos compartirlas un poco porque nos parece que, a pesar de que son solamente aquellas querellas y aquellos casos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha podido
diríamos, como concretar en querellas, es decir, que ha podido recabar pruebas sólidas para poder sostener esa querella, el movimiento habla de muchas más víctimas, ¿no? Y ya es una barbaridad, ¿no? Pensado desde aquí o desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Uh-huh. Pues muchísimas gracias por compartir estos datos. Sí, Felipe, adelante. Lo último que se pide, bueno, lo último que a lo mejor decimos es que estamos porque se pongan en libertad a todos los presos y presas de la protesta. O sea, yo creo que tiene que ser el mensaje de ahora, y esperamos que con la nueva constitución y con el nuevo ciclo político que se abre en Chile, pues eso sea una realidad. Libertad a los presos y a las presas políticas de los rebeldes. Claro, que están bajo la ley de seguridad del Estado. Suscribo las palabras completamente. También me gustaría, antes de cerrar, hay muchas cosas, me va a tocar en postproducción cortar cositas, pero tenía entendido, Adriana, que habías tomado apuntes sobre qué recomendar o para que la gente... Habíamos hablado antes, sí, como de algunos sitios que pueden ser pues páginas web, prensa, radios, que pueden ser como interesantes para documentarse más, para saber más, para seguir pues el movimiento ahora mismo. ¿Las dio? Adelante. Mira, habíamos anotado aquí con Javi y Felipe, Prensa Opal, Prensa Primera Línea, CIPER, El Desconcierto, Radio Curruf, Radio 31 de enero, laneta.cl y bueno, y también recomendamos los podcasts, no todo, pero sí los podcasts del The Clinic. Perfecto, pues lo recomendamos por si queréis profundizar, los que estéis al otro lado, sobre esto. Este es un programa especial, para empezar, porque somos 4 aquí en el estudio, no solemos ser 4, y también es el que cierro temporada. Habitualmente decía una palabra, pero aquí durante el trayecto he decidido no deciros esta palabra que tenía ahí apuntada, sino que me digáis en una frase qué fue el levantamiento de Chile para vosotros, como individuos. No lo que representa para la sociedad chilena, sino qué significó para vosotros, y cerramos este podcast y también, bueno, este programa y esta temporada. La épica que nos faltaba a las generaciones que no vivimos el golpe de Estado. Para mí, pues, fue una gran fortuna poder ver y acompañar este proceso, y fue, pues, un aire muy fresco de alegría y de lucha bien interesante, bien intensa. Un ejemplo necesario de que se puede ganar la batalla a las élites. Me han gustado las 3 declaraciones, muchas, y me parece un gran cierre de programa y de temporada. Muchísimas gracias, Felipe, por acompañarnos. Gracias, Adriana, y gracias, Javi. Ha sido un verdadero placer, y vosotros que estáis al otro lado, gracias por escuchar Pueblo en Radio Almaina en el 88.5 FM. Nos escuchamos muy pronto con una nueva entrevista. Adiós. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí.